Antes de 1978, antes de que se aprobara nuestra Constitución, España estaba formada por regiones. Los que peinamos ciertas canas nos acordamos de esto. Las regiones constituían únicamente una forma de división del territorio del Estado, y es que en aquella época España era un Estado centralizado. Y esto suponía, por un lado, que todo el poder político y todas las competencias se concentraban en el Estado y en la administración central. Y por otro, que las regiones no tenían ninguna capacidad legislativa ni de decisión política. Mira algunos de los atlas de hace unos cuantos años y descubrirás cómo han cambiado las cosas desde aquel momento. Hoy sería un anacronismo hablar, por ejemplo, de Castilla la Nueva o Castilla la Vieja. Hoy, en lugar de Castilla la Nueva, tenemos muy claro que diríamos Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Y en lugar de Castilla la Vieja, estaríamos diciendo Comunidad Autónoma de Castilla y León, por citar unos ejemplos. Y es que uno de los acontecimientos fundamentales que se produjeron en nuestro país tras la promulgación de la Constitución fue el nacimiento del Estado de las Autonomías. De esta manera, cada comunidad adquiere ciertas competencias que ya no dependen del Estado. Seguro que en más de una ocasión te has podido preguntar, pero ¿cómo se inició este proceso o por qué existen unas diferencias entre unas comunidades y otras? Incluso puede que te estés preguntando si este proceso autonómico es un proceso que ya está cerrado o si todavía pueden producirse modificaciones en el actual reparto del territorio en nuestra España. Una vez más, la clave de este asunto la encontramos en las negociaciones y acuerdos de las diferentes fuerzas políticas que culminaron, y continúan en ello, la promulgación de nuestra Constitución. Es nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, la que ha permitido la creación del Estado de las Autonomías. Por cierto, ¿sabes que el término comunidad autónoma solo existe en nuestro país? Si te parece, vamos a recordar juntos cómo se desarrolló este proceso autonómico. Con este audiovisual te explicamos los dos procedimientos que nuestra Constitución estableció ya hace unos cuantos años para que las diferentes regiones que en aquel momento formaban España pudieran acceder a su autonomía y las especialidades que se previeron para determinados territorios. Nuestra intención es que conozcas cómo nació la actual organización territorial de nuestro Estado, cuya pieza fundamental sigue siendo hoy en día las comunidades autónomas. La aprobación de nuestra Constitución fue fruto de un largo proceso de negociaciones y acuerdos entre distintas fuerzas políticas. Ahora bien, si hay un artículo cuya redacción suscitó polémica, ese fue el artículo 2, porque constituyó la base para el nacimiento del Estado de las Autonomías y por tanto, la consiguiente descentralización de España. En fin, como ves, la Constitución identifica el término nación con España, pero no impide conceder a sus regiones, a sus comunidades, un régimen de autonomía. Nacionalidades, regiones, ¿qué diferencia hay entre cada uno de estos términos? Veamos. Estos dos términos se refieren indistintamente a las comunidades autónomas, aunque siempre han dado lugar a diferentes interpretaciones jurídicas. Pues bien, en virtud de esta previsión constitucional, las diferentes regiones comenzaron a acceder a su autonomía a partir del año 1979. Por cierto, ¿qué territorios pueden constituirse en comunidades autónomas? Fácil. Las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes. Los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica. Pero ya volveremos. Como te decíamos, dos son los procedimientos que prevé nuestra Constitución para acceder a la autonomía. Por un lado, nos encontramos con el procedimiento general, o también llamado procedimiento de vía lenta. Este está previsto ¿en qué artículo? Venga, en el 143 de la Constitución española. En este caso, la iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las diputaciones provinciales de ese territorio o al órgano interinsular correspondiente en el caso de Canarias y de Baleares.
y, no se te olvide, a las 2/3 partes de los municipios interesados cuya población represente al menos a la mayoría del censo electoral de cada provincia o de cada isla. En estos términos, en total fueron 11 las comunidades autónomas que se constituyeron por esta vía, la vía lenta. Te la recuerdo si quieres. Luego te daré una pista para que no se te olviden, pero te la recuerdo ahora. Las comunidades que accedieron por vía lenta a este estatus de comunidades fueron Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares y Canarias. Si no me he equivocado, 11. Mediante este procedimiento, las comunidades autónomas no podían asumir de golpe todas las competencias previstas en la Constitución. Para poder hacerlo, era necesario esperar un periodo de 5 años. Te voy a decir un truco para que no se te olvide. Imagínate el mapa de España. Imagínate, cierra los ojos, que estás visualizando todas las comunidades autónomas. Voy a empezar de izquierda a derecha y te voy a dar una trampa para que no se te olviden cuáles son las que acceden de un modo u otro al estatus de autonomía como tal. Quiero que te aprendas una poesía. Es sí, no, sí. Repetimos. Sí, no, sí. Es decir, total, sí, no, sí, sí, no, sí. Verás por qué te digo esto. Piensa en el territorio español. Galicia, empezamos por la izquierda arriba. Sí. La siguiente, ¿cuál es? Asturias, no. La siguiente, Cantabria, no. La siguiente, País Vasco, sí. ¿Recuerdas? Sí, no, sí. La siguiente, Cataluña, sí. La siguiente, Valencia, no. La siguiente, Murcia, no. La siguiente, Andalucía, sí. ¿Recuerdas? Sí, no, sí. Sí, no, sí. Los sís son los que son de vía rápida. El resto son de vía lenta. A todas estas hay que añadirles, naturalmente, las interiores y las insulares. Así, espero que no se te olviden. Vamos con el segundo procedimiento. El segundo procedimiento para acceder a la autonomía es el previsto, ¿en qué artículo? Venga, en el 151, conocido como procedimiento especial o de vía rápida. Precisamente, lo de vía rápida se refiere a que estas comunidades autónomas no tenían que dejar pasar ese periodo de 5 años al que hacíamos referencia para poder asumir todas estas competencias. En este procedimiento, la iniciativa autonómica corresponde a todas las diputaciones provinciales u órganos interinsulares, correspondientes a las 3/4 partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen al menos la mayoría del censo electoral de cada una de ellas. En este caso, además, es necesario que esta iniciativa autonómica sea ratificada mediante referéndum por el voto de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia. Las comunidades autónomas que se constituyeron por esta vía fueron, recuérdalas, Galicia, País Vasco, Cataluña y Andalucía. Sí, no, sí, no, sí. Hasta ahora, recuerda que hemos visto 2 procedimientos de la Constitución que previó para la creación de las distintas comunidades autónomas. La vía general o la lenta del artículo 143 o la vía especial o rápida del artículo 151.1. Pero el artículo 144 estableció una serie de especificidades, una serie de especialidades para que ciertos territorios que no reunían todos los requisitos exigidos en la Constitución pudiesen acceder igualmente a la autonomía siempre y cuando existiesen motivos y además un interés nacional, y las Cortes Generales naturalmente lo autorizaran mediante ley orgánica. Vamos a repasar cuáles son los 3 supuestos previstos en la Constitución para este caso. El primero se refiere a autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del artículo 143.1. Esta vía fue la que utilizó Madrid. El segundo supuesto, el del artículo 144, permite la posibilidad de autorizar un estatuto de autonomía para aquellos territorios que no estén integrados en la organización provincial. Esta es la vía que se aplicó, como puedes imaginar, en el caso de Ceuta y Melilla.
Te recordamos que aunque Ceuta y Melilla tienen su propio estatuto de autonomía, no son comunidades autónomas, sino que son ciudades autónomas. El tercer caso que contempla el artículo 144 de la Constitución es el que permite a las Cortes Generales sustituir la iniciativa de las corporaciones locales. Esto es lo que sucedió en las provincias de Almería y de Segovia, puesto que en estas provincias no se obtuvo una mayoría absoluta para aprobar el referéndum que hacíamos referencia que era preciso para constituirse como autonomía. Como has podido comprobar, el proceso de creación del Estado de las autonomías arranca con la aprobación de la Constitución y se ha prolongado en el tiempo hasta la aprobación de los estatutos de Ceuta y Melilla en el año 1995, que cerraron el diseño del mapa autonómico español. Te recordamos que, a pesar de existir diferentes comunidades autónomas, debe regir entre todas ellas el principio de solidaridad, tal y como establece el artículo 2 de nuestra Constitución. En este audiovisual te hemos explicado los distintos procedimientos que nuestra Constitución previó para que las distintas comunidades accedieran a su autonomía. Pero ahora te proponemos un ejercicio práctico. ¿Dispones de tiempo para ello? ¿Sí? Bueno, pues entonces coge papel y boli y escribe cuáles son las dos vías de acceso a la autonomía previstas en nuestra Constitución y los requisitos que hacen falta para ello. Estamos seguros de que no te va a resultar difícil hacerlo. En todo caso, recuerda que en Máster D compartimos contigo un mismo objetivo. Cuenta con nosotros para todo lo que necesites, así que ánimo y hasta pronto.